En este momento vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 hasta el 21, que dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendita es la palabra de Dios. Vemos ahí en este pasaje bíblico que nos habla acerca de una palabra importante, que es rescate. Vemos que la obra de Dios es rescatar al hombre de la vana manera de vivir. Vemos que para obtener libertad se tiene que tener un costo, tiene que tener un precio. Sin costo no hay libertad. El hombre necesita libertad, pero ese costo de la verdadera libertad ha sido pagada por Dios mismo, enviando a su Hijo Jesucristo. Fue Dios quien pagó esa libertad de vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Usted me preguntará o podrá preguntarse de qué tengo que ser libre. La Biblia habla de que el hombre es pecador, y al ser pecador también enseña que es esclavo del pecado. Las cadenas del pecado, aunque no se puedan ver con los ojos físicos, son una realidad en la vida de todo hombre, porque la Escritura enseña que todo hombre es pecador. Jesucristo mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la condición de todo hombre. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo, está diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice ahí que como cristianos, a los que les está escribiendo, les dice que habían vivido una vida vana. Cuando hablamos acerca de vana, estamos hablando de que es inútil, una vida sin sentido, una vida lejos de Dios, una vida sin la vida eterna y la salvación que encontramos en la Escritura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la condición del hombre. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estaban ellos, antes de conocer a Cristo, muertos en vuestros delitos y pecados, porque eso es lo que trae el pecado, muerte. Ahora, entonces vemos ahí la condición del hombre, que es una vida en pecado. Pero también vemos ahí la acción de Dios, ¿verdad? Parece que fuera algo malo, algo terrible para el ser humano encontrarse solamente en el pecado. Pero vemos la acción de Dios, que dice ahí en el versículo 19 que no fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la acción de Dios es ofrecer un pago, un rescate. Él rescata al hombre de esa vana manera de vivir, de esa manera inútil. Mire, el ser humano puede tener tantas cosas en la vida, el ser humano puede tener mucho éxito en la vida, hablando de posesiones, hablando de vida material, pero si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces ha fracasado en la vida, porque llegará un momento en que rendirá cuentas delante de Dios y Dios le pedirá cuentas del qué hizo con su vida, de qué hizo con el Evangelio, qué hizo con la buena noticia, qué hizo con
su Hijo Jesucristo. Entonces vemos ahí que dice que ese costo, ese rescate por el hombre, no son con cosas corruptibles como el oro y la plata, que para el mundo son de mucho valor, pero realmente son perecederos, porque nada de lo que hay en este mundo el hombre se llevará después de la muerte. Vemos ahí que todo lo que el mundo tiene y considera de mucho valor es algo perecedero. Dice la palabra ahí que es algo corruptible, algo que se corrompe, algo que es temporal, algo que termina. Pero vemos que el rescate de Dios al hombre es con la sangre de Cristo. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa. Vemos ahí que esa palabra sangre preciosa se está refiriendo a la sangre que Cristo derramó en la cruz por los pecados del hombre. Dice que no es cualquier sangre, es una sangre que Él derramó y era la única forma en que el hombre podría encontrar o puede encontrar el perdón de Dios y la vida eterna en Cristo Jesús. Dice ahí que Él fue como un cordero perfecto, sin mancha. No había mancha en Él. Cuando dice que no hay mancha ni contaminación, se está refiriendo a que Él vivió una vida perfecta. Ningún hombre ha podido vivir una vida perfecta, solamente Cristo ha podido vivir una vida sin pecado. Y por eso cuando Él ofreció ese sacrificio en la cruz, fue un sacrificio aceptable delante de Dios, porque no había pecado en Él. Dice que también ese sacrificio, dice, fue destinado de antes de la creación del mundo. O sea que Dios no deja nada al azar, sino que Dios ya tenía preparado ese propósito redentor de poder salvar al hombre. Déjame decirte que la salvación, para obtener la salvación, solamente es a través de Cristo Jesús. Tú no puedes ser salvo a través de la religión. Tú no puedes ser salvo a través de una iglesia. Porque cuando Cristo venga no va a venir por rótulos. Porque cuando Cristo venga vendrá por una iglesia pura. Una iglesia que se entregó y que se amó y que le amó. Y eso solamente es a través de Cristo Jesús. Entonces, vemos ahí que Dios ya tenía ese propósito redentor de rescatar al hombre del pecado. Y lo hizo por amor. El amor de Dios se ha manifestado en gran manera, enviando a su Hijo unigénito. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Como lo dice también Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz para poder dar vida y vida eterna. Vemos ahí en este versículo 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios. Creer es algo muy importante, porque es la respuesta del hombre al sacrificio que Dios ha hecho. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, en toda la Escritura, nosotros encontramos de que el hombre debe creer en Cristo Jesús. Si bien es cierto, Cristo murió por todos los hombres, vino al mundo a dar su vida en sacrificio para dar salvación, no significa que automáticamente todos son salvos, sino que la Escritura también enseña que el hombre debe creer en Cristo Jesús. Dice ahí, mediante el cual creéis en Dios. ¿Verdad? Vemos ahí pasajes bíblicos, ¿no? Como Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto digo,
el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También vemos pasajes como Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creer en toda la Escritura, encontramos que el hombre debe creer en Cristo Jesús para alcanzar esa salvación que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Creer que Cristo resucitó de los muertos porque no se quedó en una cruz, sino que dice la Escritura que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de los muertos. Creer que Cristo ha recibido la gloria cuando Él retornó al cielo, dice que así como Él retornó al cielo, así Él también vendrá con sus santos ángeles en gloria, en su segunda venida. Entonces esa clase de creer significa una total entrega a Cristo Jesús, trayendo como resultado una nueva vida en Cristo Jesús. No es un creer de tenerlo en la mente intelectualmente, sino que es un creer que afecta tu forma de vivir, que afecta completamente tu vida y que ahora cuando tú crees en Cristo Jesús, entonces tú vives para Cristo Jesús. Recordemos lo que dice aquel famoso pasaje, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos ahí que Dios hace de aquel que cree, que recibe su mensaje, su buena noticia, una nueva creación, una nueva criatura. Y hay un antes y un después en su vida, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos ver entonces que la condición del hombre es terrible porque es pecador, pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo para rescatarlo. El hombre no pone nada para ser rescatado, solamente debe creer en Cristo Jesús, quien lo saca de la condenación eterna y del pecado. Entonces, ¿qué clase de vida lleva usted en este momento? Una vida sin Cristo no es nada, dice que es vana. Ya no viva una vida vana. Entregue su vida a Cristo Jesús. Él quiere rescatarle de la condenación del pecado. Ya no demore más. Entregue su vida a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Dios bendiga su vida.